Estamos un poco retrasados con el programa, así que vamos a dar inicio al módulo de la tarde. Es un módulo muy importante, ya que es una parte de las deficiencias en neurología en casi todos los países del mundo. Estamos hablando del abordaje de los movimientos anormales. Para eso vamos a tener tres conferencistas pues, muy renombrados, con mucha experiencia en el área. Algunos que van a estar por primera vez, otros que son amigos ya de muchos años y que nos han colaborado, trayéndonos estos conocimientos cada vez más avanzados en el abordaje de la enfermedad. Recordemos que en el país somos pocos neurólogos, ¿verdad? La densidad de neurólogos en el país es apenas de 0.9 neurólogos por cada 100,000 habitantes, y por esto hacemos esta actividad de educación médica continua para acercar los conocimientos de las áreas de neurología a los médicos del primer nivel, porque estamos seguros que ustedes son los primeros que ven a los pacientes en sus respectivas áreas. Bueno, sin más preámbulo, pues voy a presentar a nuestro primer conferencista. Tengo el agrado, en representación de la Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador, de presentarles al doctor Diego Torres Russotto. Él es neurólogo y tiene una subespecialidad en trastornos de movimiento y otras enfermedades neurológicas en Estados Unidos. Sus estudios los inició en la Facultad de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela en Caracas. Hizo su residencia de medicina interna en el Hospital Barnes asociado a la Universidad de Washington, a la Universidad de Washington de San Luis, Missouri, donde también hizo su residencia de neurología, y luego hizo su especialización en trastornos de movimiento en el Departamento de Neurología de Washington University en San Luis, Missouri. Bueno, dentro de su experiencia laboral es muy amplia, trabajó como profesor y jefe de trastornos y movimientos en la Universidad de Nebraska. También fungió como vicepresidente de educación en el Departamento de Ciencias Neurológicas de dicha universidad, y creó la División de Trastornos del Movimiento de la Universidad de Nebraska y el Centro Médico y Programa de Subespecialización. Actualmente se desempeña como jefe de la División de Neurología del Miami Health Bastet del Instituto de Neurociencias. Tiene muchas certificaciones, trabajos académicos, y pues sin más los dejo con el doctor Diego Torres. Disfruten su conferencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, doctor Cornejo. Es verdaderamente un placer y un honor estar aquí con todos ustedes. Bájenle un poquito, yo soy italiano, hablo muy duro. Tenemos que despertarnos todos. A ver, ¿se ve? Ajá. Muy bien. De verdad que es un honor, un placer estar aquí compartiendo con mis hermanos salvadoreños en este día. Neurología es algo muy importante y para nosotros es un placer sinceramente estar aquí. Me invitaron a que conversara sobre el manejo de la enfermedad de Parkinson avanzada, cuando los medicamentos iniciales ya no están funcionando. ¿Qué podemos hacer? Y es un tópico verdaderamente espectacular y sumamente importante, porque la mayoría de los pacientes van a pasar por allí. La pregunta es cuándo, cómo vamos a tratar a esos pacientes, cómo vamos a poder ayudar a nuestra gente. Yo trabajo en el Miami Neuroscience Institute en Miami, y verdaderamente es un lugar espectacular, con muchísimos galardones y reconocimientos, en particular en accidentes cerebrovasculares, en epilepsia, en monitoreo fisiológico intraoperatorio, y somos uno de los primeros centros reconocidos por el Best Hospitals of US News and World Report en todos los Estados Unidos. Y sinceramente estoy feliz de estar aquí representando nuestro instituto y más allá colaborando con todos ustedes. Vamos a revisar un conjunto de tópicos dentro de la enfermedad de Parkinson y cómo podemos identificar cuando el paciente pasa a esa área, a esa zona avanzada, y qué podemos hacer para ayudarlos. Antes que nada, quisiera conversar sobre los trastornos motores. Los desórdenes del movimiento son muy comunes y el problema con ellos es que son terriblemente, como te digo, no son reconocidos. Hay una falta de reconocimiento de estos diagnósticos. Es decir, yo aquí parado
estoy viendo, qué sé yo, unas 50, 60, 100 personas y ya yo he visto como 3 desórdenes de movimiento que estoy seguro no han sido diagnosticados, ¿no? Yo tengo personalmente un trastorno del movimiento, entonces es algo muy común. Y si vemos en este estudio que solamente analizó las enfermedades más comunes de desorden de movimiento, nosotros tenemos más de 1000 enfermedades, ¿verdad? Pero las más comunes per se producen 28% de prevalencia, es decir, son enfermedades sumamente comunes y tenemos que prestarles más atención. Los equipos multidisciplinarios brindan la mejor atención para los trastornos del movimiento. ¿Por qué? Porque son difíciles de reconocer y clasificar, porque el diagnóstico diferencial es muy complejo, porque existen muchas opciones de tratamiento y hay que decidir cuál es la mejor. Y también porque ha habido un aumento reciente de la ciencia, de la tecnología, que nos ha ayudado a conseguir nuevos estudios diagnósticos y también nuevos tratamientos. Muchos de los tratamientos son específicos de la especialidad, es decir, no todos los neurólogos se entrenan en el uso de la estimulación cerebral profunda, no todos los neurólogos saben cómo programar una bomba para enfermedad de Parkinson. Entonces, requerimos de grandes grupos que trabajen juntos para poder ayudar a estos pacientes. En los trastornos del movimiento hay muchos avances diagnósticos y aquí he enlistado algunos de ellos. En realidad, todos estos los usamos nosotros a diario en nuestra clínica y nos ayuda a diagnosticar nuestros pacientes de la mejor manera posible. De igual manera, tenemos grandes avances terapéuticos para los desórdenes de movimiento, como la estimulación cerebral profunda, el ultrasonido focalizado de alta intensidad, la clínica de denervación, las bombas de baclofeno, las bombas de duopa. Tenemos múltiples tratamientos posibles que se pueden utilizar. El calatrío, que es un tratamiento de estimulación periférica para pacientes con temblores. Es decir, que gracias a la ciencia y a la tecnología estamos teniendo muchísimos avances que nos ayudan con nuestros pacientes. Les comentaba que los trastornos del movimiento necesitan programas integrales multidisciplinarios y uno de los ejemplos ven allí en la enfermedad de Parkinson como para poder atender a un paciente adecuadamente necesitamos de la ayuda no solo de los neurólogos, del médico primario, de los neurocirujanos, de los psiquiatras, de terapia física y rehabilitación, ocupacional, logopedia, es decir, todos juntos podemos hacer una inmensa diferencia en nuestros pacientes. El neurólogo solo o el médico primario solo no puede lograr atender al paciente de una manera integral. Conversemos sobre la enfermedad de Parkinson. ¿Cómo diagnosticamos nosotros la enfermedad de Parkinson para aquellos que no son neurólogos? En realidad son 3 criterios: la bradicinesia, la rigidez y el temblor de reposo. El temblor de reposo solo ocurre en 60% de los casos. Entonces, no espere verlo en todos los pacientes con parkinsonismo. El criterio diagnóstico requerido es la bradicinesia, que incluye asinesia, o sea, la disminución de los movimientos regulares que tienen los pacientes, como la pérdida de expresión facial, la reducción de los movimientos. Luego tenemos la hipoquinesia, que es reducción de la amplitud de los movimientos repetitivos. El paciente no tiene un movimiento de los brazos completo cuando está caminando, sino de repente es más disminuido. Y finalmente tenemos la rigidez. Entonces, de esos 3 criterios, el único que es requerido es la bradicinesia y tienes los otros 2 criterios que son el temblor de reposo y la rigidez. Al inicio hay muchos síntomas que se ven en nuestros pacientes: los temblores en reposo, los movimientos lentos, dificultad para escribir, la micrografia, ¿verdad? Dificultad para voltearse en la cama, dificultad para salir y entrar de los automóviles, de levantarse de una silla profunda. Y luego los síntomas más tardíos entonces comienzan a incluir problemas del equilibrio, problemas de la memoria, dificultades en las fluctuaciones motoras ya con el uso de los medicamentos que nosotros vamos a darles.
Pero, como ven, para nosotros poder hacer lo correcto con nuestros pacientes, sinceramente necesitamos de un gran equipo. Ya conversé sobre varios de estos componentes, pero uno de ellos que yo quisiera mencionar es los grupos de apoyo de la comunidad, los familiares y los cuidadores, el médico de cabecera. Aquel lado de esta figura es quizás en mi cabeza el más importante de todos. Y se nos olvida envolver a la familia a veces en la toma de decisiones, entender verdaderamente cuál es el sufrimiento que está teniendo el paciente para poderle dar el mejor tratamiento. A veces los tratamientos que queremos dar pelean en contra de lo que está tratando de hacer el médico primario, el médico de cabecera. Entonces necesitamos trabajar juntos para poder lograr los mejores beneficios. Bueno, a mí me invitaron para hablar de Parkinson avanzado. ¿Cómo diagnosticamos eso? ¿Cómo llegamos allí? Y les voy a comentar de una vez que no hay un criterio entre todos nosotros en el que estemos de acuerdo de cuándo llamar a un paciente avanzado versus no. ¿Qué factores hacen que la enfermedad se considere avanzada? Uno de ellos, gracias doctor, uno de ellos es la duración de la enfermedad, ¿verdad? Uno podría decir, bueno, después de tantos años, usted tiene Parkinson avanzado. Lamentablemente no funciona siempre así. Hemos visto pacientes con Parkinson que tienen 10, 15 años y tú los ves y están muy bien. Y vemos pacientes con Parkinson que tienen 5 y en realidad están sufriendo mucho. Entonces, la duración de la enfermedad no nos ayuda tanto. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, la presencia de fluctuaciones motoras. ¿Qué significa esto? Se toma el medicamento, me ayuda, deja de funcionar. Me tomo el medicamento, me ayuda, deja de funcionar, ¿no? Las fluctuaciones motoras es un factor importante para considerar que la enfermedad está avanzada. La presencia de discinesias. Esto ocurre debido a un efecto secundario de los medicamentos y es común a partir de los 5 años de la enfermedad, muy común a partir de los 7 años de la enfermedad y casi que requerido después de los 10 años de la enfermedad. Si usted tiene un paciente con Parkinson que tiene 10 años con la enfermedad y no está teniendo discinesias, significa que o no tiene la enfermedad de Parkinson idiopática o no le estamos dando suficientes medicamentos para tratarle los síntomas que tiene. Entonces, ese es otro de los criterios que podemos considerar. Uno de los más importantes quizás es lo que llamamos el fracaso médico. Y fíjense, en este lado hay cosas que pueden ser objetivas y subjetivas. Esto es extremadamente objetivo. El criterio de fracaso médico es muy simple. El paciente requiere más remedios para poderse sentir mejor, pero al aumentarle la dosis tiene efectos secundarios que no me permiten aumentar la dosis, ¿verdad? Sin lugar a duda, cuando el paciente llega a ese nivel, lo podemos llamar avanzado. Pero después tenemos casos como este, en donde el temblor no responde al tratamiento. Yo he tenido pacientes con Parkinson que le he dado más de 2.000 miligramos de levodopa y todavía están temblando. ¿Y cómo le llamamos a eso? Bueno, definitivamente tiene que ser una enfermedad avanzada, quizá una enfermedad severa, ¿no? Pero lo que es importante es que al tener ese criterio, significa que nosotros debemos considerar tratamientos avanzados para la enfermedad, porque ya le estoy dando la máxima cantidad de droga que yo podría darle a un paciente y no está teniendo suficientes beneficios. ¿Qué pasa con los pacientes que están teniendo caídas o el bloqueo de la marcha, o como se llama en inglés el freezing, que los pacientes se congelan en el caminar, están caminando y de repente no se mueve? Eso es algo extremadamente incapacitante en los pacientes y cuando ellos lo tienen, lo tenemos que considerar como un factor y pensar que quizás el paciente está teniendo una enfermedad avanzada. Evidentemente, el deterioro cognitivo y los efectos graves de los medicamentos, los efectos secundarios graves de los medicamentos son dos cosas que tenemos también que tomar en cuenta y que podríamos considerar como
enfermedad avanzada en el Parkinson. Bueno, cuando el paciente es diagnosticado inicialmente y no ha tomado ningún medicamento, nosotros consideraríamos, el paciente no está tratado, los síntomas están en full, eso es lo que nosotros llamamos la asinesia, el estado off, ¿verdad? El paciente no tiene ningún beneficio de los medicamentos. Y luego, cuando le damos medicamentos, entonces obtiene beneficios y a ese estado le llamamos nosotros el estado on, el estado encendido. Y es muy importante poder diferenciar los dos. ¿Qué tratamientos son los que se usan para hacer una diferencia en nuestros pacientes? La levodopa es la más eficaz, pero hay muchos otros tratamientos, como pueden ver aquí. De hecho, aquí acabo de ver en las presentaciones un medicamento que no conocía, que es la carbidopa, levodopa de larga duración, que existe aquí en El Salvador. Eso no ha llegado en los Estados Unidos. Ustedes saben que nosotros siempre tenemos la maravilla de tener acceso a medicamentos que los países avanzados a veces no tienen. Quizás porque nuestras regulaciones no son tan difíciles, quizás porque, bueno, quizás somos conejillos de India del proceso, no sé, pero tenemos esa suerte, nuestros pacientes tienen acceso a esos avances. Tenemos todos estos medicamentos. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que nuestros pacientes sufran si tenemos más de 20 medicamentos y otro tipo de tratamientos? La gran pregunta es esta: cuando los medicamentos funcionan, los pacientes ganan su movilidad y tenemos nosotros que mantenerlos allí. En la enfermedad temprana, aquí, voy a tapar con parte de mi anatomía para que solamente vean este lado. A ver, en la parte temprana comenzamos con la levodopa y a veces se la damos 2 veces al día, ¿verdad? Y el medicamento arranca a funcionar, se mantiene funcionando todo el día y poco a poco vuelve de regreso, ¿verdad? El paciente nunca está por encima de los límites, por lo tanto no tiene efectos secundarios y siempre está en el estado on. Pero luego comienza a tener las fluctuaciones en donde la duración del tratamiento dura menos y comenzamos a tener picos en donde estamos por encima del nivel de tratamiento efectivo y comenzamos a tener efectos secundarios como las discinesias, ¿verdad? Y también comenzamos a ver que hay momentos en el que el paciente está en el estado off, es decir, los medicamentos no están funcionando en ese momento. ¿Cómo hacemos para resolver ese problema? ¿Qué tipos de off hay? Bueno, uno de los más comunes es la asinesia matutina. El paciente se despierta, no tomó nada durante la noche y ahorita está en el estado off. La pérdida del efecto, que es la reaparición de los síntomas del Parkinson luego de que el medicamento deja de funcionar después de unas horas de habérselo tomado. El retraso del inicio del efecto, ese es otro bien problemático. El paciente se toma el medicamento como le toca al mediodía y él está esperando que en media hora funcione y resulta que va media hora, va 1 hora y dice, ¿será que me lo tomé? Se voltea, le pregunta a la esposa, porque nosotros los hombres siempre le preguntamos a las esposas, mire, me lo tomé, y dice, no, sí se lo tomó, bueno, pero no ha funcionado. Ese es otro tipo de off, es un retraso en el comienzo del beneficio. Y finalmente, las asinesias impredecibles. Se lo tomó, pero de repente comienza a estar en un estado de off que no logramos explicar de ninguna manera. De todos esos 4, el más incapacitante evidentemente es el impredecible. Pero si los pacientes tienen todo este tipo de problemas, necesitamos aumentar los medicamentos para resolverlo, pero ellos desarrollan todos estos efectos secundarios, o algunos de ellos, que nos limitan nuestra habilidad de utilizar los medicamentos orales para poder ofrecerle a los pacientes el beneficio que necesitan. Los episodios off son extremadamente frecuentes. El 92% de los pacientes en una encuesta que fue realizada por la Michael J. Fox Foundation, en 3,000 pacientes, 92% de los pacientes experimenta al menos un episodio de off al día. Y el 20% experimenta 4 o más episodios de off al día. Si le metemos a eso una media hora o 1 hora de duración, estamos hablando que los pacientes
están pasando 30% de su día en el estado off. ¿Cómo nosotros como médicos, como neurólogos, podemos permitir que nuestros pacientes sufran sin necesidad? Y lo peor es que le preguntan al paciente y el paciente dice, yo estoy bien. Y le pregunta a la esposa y dice, él está tranquilo. Pero si uno de verdad comienza a averiguar, es cuando comienza a conseguir todas estas fallas en la atención de salud y es nuestro deber atenderlas. Existe una cantidad de factores de riesgo de presentar estos estados off y de mal pronóstico. Algunos de los factores de riesgo son no modificables, como la duración de la enfermedad, el ser varón, por ejemplo, o la gastroparesia. Pero hay ciertos factores que son modificables, como por ejemplo la dosis total y la duración de la levodopa y la levodopa administrada por vía oral. Entonces podemos utilizar otros mecanismos para poder darle a los pacientes el beneficio. Uno de los problemas de los medicamentos dados vía oral es que muchos de nuestros pacientes con Parkinson tienen gastroparesia y la levodopa solamente se absorbe en el intestino. Entonces, si el medicamento está en el estómago, jamás se logra absorber hasta que sale del estómago. Pero si tenemos gastroparesia y el estómago es como yo, que no se mueve mucho, entonces ocurre esto. Luego de 1 hora y media vemos en una endoscopia que la pastilla de la levodopa está todavía ahí sentada y hasta que no salga de allí el paciente jamás va a tener un beneficio. En el cuadro de la derecha ven cada una de las curvas se refiere a distintos pacientes con distintas dosis que se tomaron y cuando el medicamento comienza a ser detectado en la sangre. Y como ven, algunos pacientes el medicamento es detectado inmediatamente, dentro de 15 minutos, mientras que hay pacientes que duran hasta 90 minutos para poder comenzar a ver el medicamento. Entonces, esta variabilidad definitivamente afecta la calidad de vida de nuestros pacientes. Vamos a conversar un poquito cuáles son los algoritmos de tratamiento en la enfermedad de Parkinson avanzada. Esta es mi opinión personal, así que por favor no me tiren tomates ni nada de esas cosas. Es simplemente a donde yo he llegado, no quiere decir que sea de ninguna manera el dogma. Yo pienso que si el paciente tiene más de 60 años o tiene cualquier edad, pero tiene síntomas intensos, la levodopa debe ser nuestra primera escogencia. Y luego, si los pacientes son jóvenes y tienen síntomas leves o síntomas moderados, entonces podemos considerar estos otros medicamentos, la razagilina, los agonistas de dopamina y la selegilina como una de las opciones a considerar. En presencia del off, en presencia de las acinesias, si el tiempo off entre dosis es más de 1 hora, la única opción posible que nos puede dar suficiente beneficio para ese paciente es aumentar el número total de dosis que les vamos a dar. Digamos, si estamos tratando de utilizar medicamentos orales, ¿no? El paciente se toma el medicamento, le funciona 3 horas, dura 2 horas en off hasta que le toca la siguiente dosis. Bueno, la única manera de resolver esas 2 horas es mover un poquito esa dosis, ¿no? Para antes, y la única manera de mantener eso así es entonces si se lo tomaba 3 veces al día, lo pasamos a 4 veces al día o a 5 veces al día para reducir los off. Si el tiempo off, como ven hay muchas otras opciones allí, si el tiempo off entre dosis es inferior a 1 hora, entonces tenemos muchísimas otras opciones, como es el añadir la razagilina, añadir el entacapone, la safinamida, opicapone, istradefilina, es una droga espectacular que funciona en el sistema adenosina y es un nuevo avance que tenemos traído desde Japón. Y luego tenemos la opción, algo muy importante, los médicos siempre hemos mantenido el control de las drogas y le decimos hay que tomárselo así, usted tiene, si le digo a las 8 es a las 8,
Dice, bueno, pero ¿y si ese día decidió no despertarse temprano, por qué se lo va a tomar a las 8? ¿No? Yo, a medida que me voy poniendo más viejo, parece que me estoy poniendo más complaciente. Y le digo a mis pacientes, ¿cómo se lo quiere usted tomar? Hábleme, cuénteme, ¿no? Y uno de los factores importantes es esta partecita aquí, ¿no? Tenemos ahora medicamentos para el Parkinson que pueden ser tomados cuando es necesario, como la apomorfina inyectada o sublingual, que ya no está más en los Estados Unidos, o la levodopa inhalada, como la Imbrilla. Podemos hacer que nuestros pacientes se apoderen de su enfermedad y que cuando se sientan en un estado off puedan tomarse el medicamento en ese momento y mejorarse y sentirse mejor y poder entonces disfrutar su vida en pleno. Pero bueno, cuando los medicamentos no funcionan más, tenemos que pensar en las otras opciones. ¿Y cuál es el beneficio entonces de la cirugía? El beneficio es permanecer más en el estado on, con menos discinesias y efectos secundarios del medicamento. Eso sería la única razón. Uno de las cirugías sería la duopa, en donde se utiliza un tubo que entra en el yeyuno y entrega el medicamento de manera continua durante 24 horas. La duopa es una forma en gel de levodopa que produce una reducción significativa del estado off. Estamos hablando que en estos estudios los pacientes ganaron 4.1 horas de on en comparación con estar tomando el medicamento oral solamente, incluso tomándolo múltiples veces y con múltiples medicamentos. Por supuesto, el duopa tiene múltiples reacciones adversas, como todos los medicamentos, pero la mayoría de ellos son complicaciones por la inserción del dispositivo. Y como ven, esos efectos secundarios van reduciéndose con el tiempo porque evidentemente la mayoría de los problemas son relacionados a la cirugía. En relación a la estimulación cerebral profunda, la indicación es precisamente la falla médica, cuando aumentar la dosis produce más efectos secundarios. Entonces, vamos a revisar algunos ejemplos. Tenemos un paciente de 15 años de enfermedad, toma 3 comprimidos de levodopa cada 3 horas. La levodopa mejora el temblor, incapacitante y la marcha, pero está causando discinesias vergonzosas para el paciente. Bueno, no le podemos dar más, pero necesita más. Entonces necesita estimulación cerebral profunda. Segunda opción, un paciente con 10 años de enfermedad. Tiene un problema del congelamiento de la marcha que desaparece con la levodopa, pero está teniendo a ese nivel discinesias y está teniendo calambres en las piernas provocadas por el tratamiento. Bueno, no podemos darle más, necesita otra opción. Estimulación cerebral profunda sería una opción. Y después un paciente con apenas 6 años de edad, tomando grandes dosis de levodopa y todavía sigue con los temblores. ¿Cómo podemos resolver eso? Bueno, con estimulación cerebral profunda. Esos serían algunos ejemplos de indicación de la estimulación cerebral profunda o incluso de la cirugía por ultrasonido. Nosotros tenemos un protocolo en el Miami Neuroscience Institute en donde los pacientes son evaluados por el experto en desórdenes de movimiento. Luego se discute todo el caso en conjunto entre neurocirugía, neuropsicología, psiquiatría y el equipo completo de neurología y se toma la decisión de cuál sería la mejor opción para el paciente, incluyendo estimulación cerebral profunda, la cirugía basada en ultrasonido u otras opciones. Los riesgos del procedimiento están divididos en complicaciones quirúrgicas y otras. Las complicaciones quirúrgicas son alrededor del 3% entre hemorragia, convulsiones, infarto cerebral, infecciones, muerte. Y después tienes otras complicaciones que son más relacionadas con la estimulación. Si yo le doy una estimulación específica a un paciente y eso le produce un efecto secundario, evidentemente se puede reducir la estimulación o parar la estimulación. El paciente per se tiene un aparatico que puede apagarse ella misma o él mismo
la estimulación si está teniendo efectos secundarios. Entonces, en ese sentido, los efectos secundarios de la estimulación son reversibles. Aquí tienen un paciente que le estábamos haciendo la cirugía de estimulación cerebral profunda para temblores y como ven, no hay ningún tipo de temblor, ¿no? ¿Ven algún temblor? En efecto, no hay ningún tipo de temblor. El ultrasonido focal de alta intensidad es uno de los tratamientos con mayor publicidad en los últimos años. Y en realidad hay muchas razones por las cuales estamos muy emocionados con este tratamiento. Se coloca un casco en la cabeza del paciente que se llama un transductor que emite más de 1000 haces de ultrasonido que se enfocan todos en un área específica y producen una lesión, una termolesión del tejido. Y esa lesión aun cuando es muy pequeña, evidentemente es irreversible. Pero tiene múltiples aspectos positivos, no es una cirugía per se, no hay una incisión quirúrgica, por lo tanto hay un menor riesgo de infección, es menos dolorosa, te produce un beneficio inmediato, como estábamos hablando anteriormente, en que el paciente entra al procedimiento y sale del procedimiento sin temblor y con mejoramiento de los síntomas que estaba teniendo. No se necesita anestesia general, que hay algunos pacientes en los cuales está contraindicada. Y finalmente, necesita muchas menos visitas al médico. Y esa es la parte que a mí no me gusta, porque yo quiero mis pacientes. Yo me metí a neurólogo para conocerlos por toda la vida. Y entonces van y se hacen esto y salen contentos y felices y, no doctor, lo veo en un año porque estoy muy bien. Entonces, bueno, eso es un problema, ¿no? Pero me imagino que es un problema espectacular, ¿no? Un problema espectacular, ¿no? Si logramos darle a los pacientes un beneficio tan inmenso. Después tenemos aspectos negativos. No es modulable ni adaptable. Una vez que tú creaste una lesión, se hizo la lesión y hasta ahí llegó. El otro problema es que tenemos muchísima menos experiencia. La estimulación cerebral profunda comenzó cuando yo estaba en la escuela de medicina, en la época no sé, cuando había dinosaurios en las calles. Esto es algo muy nuevo. Entonces no tenemos data de larga duración, que era el otro comentario que estábamos discutiendo. Máximo sabemos que dura durante por lo menos 3 años a 5 años, pero no sabemos qué ocurre después. Entonces, bueno, eso es una consideración. Algo que yo lo entiendo. Hay pacientes que dicen absolutamente no, que me vas a cortar todo el pelo. Sí, todo el pelo. Hay que quitar completamente toda la cabellera para poder hacer el tratamiento. Y hay pacientes que dicen, mejor me hace la estimulación cerebral profunda, déjese de cosas, a mí no me va a quitar mi peluca. Yo eso no lo voy a permitir. Entonces, bueno, hay, como te digo, aspectos positivos y negativos. La ablación por fuera de la zona puede producir hipoestesia, disartria o problemas en la marcha. Y muchas veces esos síntomas se mejoran en cuestión de 6 meses, porque se reduce el edema y los pacientes se sienten mejor. Pero, bueno, es algo que tenemos que tomar en cuenta y en realidad no sabemos a larga data cuáles son los resultados. Quería terminar mi charla hoy hablando de distonía en la enfermedad de Parkinson, que es extremadamente común. Estamos hablando de 30% de los pacientes con Parkinson tienen distonía. Y se puede presentar como rigidez, como temblores, como posturas anormales. Y lamentablemente es muy poco reconocida. De hecho, esta es una foto muy interesante en Desórdenes Movimiento. Los médicos generales aquí, bueno, todos somos médicos generales, ¿verdad? Al reconocer esto, la mano en forma de cuello de cisne, a uno le viene inmediatamente, tiene que ser una enfermedad reumatoidea, ¿verdad? Esa paciente tuvo un diagnóstico de enfermedad reumatoidea por muchos años y después vino a verse con un neurólogo que la diagnosticó con Parkinson, le dio levodopa y se le quitó. Se le quitó la anormalidad porque en realidad era una distonía. Entonces, los pacientes con Parkinson pueden tener también blefaroespasmos, como la paciente a la derecha, o distonías oromandibulares de igual forma.
Uno de los síntomas más comunes del Parkinson es la flexión excesiva de los dedos de los pies, en particular de un pie. Y eso puede producir muchísimos síntomas en los pacientes. Y es una distonía que puede ser tratada con medicamentos o con quimiodenervación. ¿Qué causa la distonía? Bueno, la enfermedad per se, es decir, puede ser tratada con medicamentos, pero también los medicamentos pueden producir distonía. Y eso es algo súper complejo porque cuando tú estás viendo un paciente con distonía y Parkinson, podría ser debido a que necesita más medicamentos o podría ser debido a una falta, a un exceso del medicamento. ¿Qué podemos hacer para las distonías? Bueno, tenemos todas estas opciones: medicamentos orales, terapia física y rehabilitación, cirugía, inyecciones. En el caso de las inyecciones, aquí tengo a este paciente con blefaroespasmo. Estas fotos las tomó él mismo en su casa y me las trajo y me dijo: doctor, mire qué bien me veo. En la semana 1 y 2 casi no puede abrir los ojos aun cuando está tratando. Y aquí en las semanas 6 o 7, pues tiene sus ojos completamente abiertos. Tener blefaroespasmo, la inhabilidad de abrir los ojos, puede ser extremadamente incapacitante, sobre todo en la noche, cuando uno está manejando. También hay pacientes que tienen la anterocolis severa, como en este caso, que puede responder perfectamente con inyecciones de toxina botulínica, e igual los pacientes con camptocormia, que pueden también responder con tratamiento con las toxinas botulínicas. Así que con eso quisiera culminar la presentación dándoles las gracias. Ha sido verdaderamente un honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por toda su atención y espero volver muchas veces a compartir tiempo con todos mis hermanos salvadoreños. Gracias.